Dice la palabra que hay quienes aborrecen la luz y ante la manifestación de la luz huyen de la luz. Se andan escondiendo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser más bien de los que persiguen la luz. Porque si es nuestra naturaleza, es lo que deseamos, es lo que buscamos, es lo que perseguimos. Amén. Y si no, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Pero no voy a hablar de eso porque podríamos predicar de eso. Y no voy a profundizar tanto en ese asunto, sino que voy a reforzar un poco lo que estuvimos trabajando y se ha venido trabajando las últimas semanas, porque me parece importante el poder llevar ciertos conceptos a la acción, ¿cierto? La semana pasada dimos un trabajo práctico y se ha venido desarrollando, y ya lo habíamos hecho incluso antes algunos, de hacer nuestros escudos, ¿cierto? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Sí? Quienes no estuvieron la semana pasada, estuvimos trabajando en los escudos familiares, los escudos personales, ¿cierto? De lo cual el Señor nos estuvo hablando algunas características. Sin embargo, estuvimos en intercesión y yo hice una pregunta: ¿cómo uso el escudo, por ejemplo? ¿Cómo se usa el escudo? Porque yo digo, sí, tengo un escudo, y si pasa algo, ¿tengo que levantar el escudo y defenderme con la hojita de papel? ¿O de qué se trata realmente el tener un escudo? ¿Es solamente tener un concepto, tener una pintura más dentro de la casa? ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo voy a experimentar? ¿Cómo yo voy a manifestar este escudo del cual el Señor nos ha venido hablando? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para dónde vamos a ir hoy día? ¿Sí? ¿Se hicieron la pregunta? ¿Tienen la respuesta clara? Vamos a avanzar en pos de eso. Amén. Y que el Señor nos lo revele. Amén. Entonces voy a partir haciendo algunos alcances de lo que el Señor me estuvo hablando. Volví al papel, vieja escuela, tradicional, ¿sí? Hubiese querido hacer una presentación, pero la verdad no me di y no me alcanzó mucho el tiempo. Así que lo bueno es que basta a veces con estar bien concentrado, porque la palabra entra mucho más por el oído, dicen, ¿no? Bien, la palabra en Efesios 6:16 dice: tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, ¿cierto? Y habla acerca del escudo de la fe. Y el escudo de la fe, dentro de esa estructura de palabra, tiene algo que parece ser una dicotomía. ¿Por qué? Porque el escudo, ¿para qué se usa? ¿Cierto? Uno asume el escudo para defenderse. ¿Y la fe para qué es? ¿Es para defenderse la fe? Sí, pero no, estoy hablando en la acción. ¿La fe es para defenderse, es para ser reactivo o para ser proactivo? Proactivo. La fe reactiva ya como que es fe por misericordia. Es porque estamos tan saturados con cosas que el diablo nos dio tantos dardos que de repente la fe como que aparece y decimos, sí, Señor, y por misericordia conseguimos de alguna forma, o más bien el Señor de plano interviene, porque nos ama tanto, ¿sí? Pero no fue necesariamente una correcta ejecución de la fe, ¿sí? Un gran problema que a veces tenemos como iglesias es que vivimos reaccionando y decimos que la fe es de reacción, pero la fe es mucho más de acción, es proactiva, ¿sí? Si yo estoy metido con el Señor, puedo oír lo que va a suceder y puedo anticiparme a lo que va a pasar. Y no reaccionar, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, trabajamos, nos dedicamos tiempo a la intercesión, estamos procurando no solo resolver lo que pasó, sino que estar atentos al Señor por lo que va a venir. Dice la palabra que el Señor no hace nada sin hablárselo antes a sus siervos, los profetas, ¿sí? Y es que el Señor quiere que hayan personas que escuchen y que sepan lo que va a venir, porque si yo sé lo que va a venir, puedo hacer algo. Me puedo anticipar, puedo hacer que suceda lo que el Señor quiere que suceda, o puedo retener las consecuencias del pecado o la iniquidad en un lugar o en mi propia vida. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, primer punto, la fe no es reactiva, la fe debe ser proactiva o activa. La fe nos mueve a la acción. Entonces el Señor, cuando nos habla del escudo de la fe, no es que quiera que estemos ahí así arrinconados cuando el diablo tirándonos dardos, ¿cierto? Decir, no, esto es la fe, no se trata de eso. Ahora, pueden existir muchos tipos de escudos. Y acá es donde ya vamos a entrar a diferenciar cuál es el escudo que realmente yo utilizo, porque hay un escudo que es el escudo de la fe. Pero
la mayoría de las veces el escudo que usamos no es el de la fe. Podemos tener, por ejemplo, escudos de temor, ¿sí? A veces la frazada del escudo del temor. Me da miedo, mejor me tapo para no mirar, por ejemplo, en la noche, ¿cierto? O distintas cosas que pueden ser verdaderos escudos. Hay escudos también para el rechazo, ¿sí? Hay escudos de orgullo. Hay tanto orgullo en mi corazón que se dan ciertas situaciones y yo lo levanto como un escudo. ¿Para qué? Para defenderme. Pero el escudo del reino no busca la defensa necesariamente, ¿sí? Sirve para defenderse, sí, pero no es su fin. ¿Por qué? Porque la sustancia de este escudo es la fe, ¿sí? El escudo del reino es un escudo de fe. No es un escudo de rechazo, no es un escudo de mi propia capacidad, no es un escudo de temor, es el escudo de la fe. Entonces, quienes vivimos en el reino debemos tener un escudo, ¿sí? ¿Se imaginan de repente estamos levantando a ver qué escudo me sirve según el contexto? No sirve porque ya me atravesaron, ¿sí? Necesitamos tener un escudo que está siempre presente, siempre vigente, y no tenemos que estar eligiendo qué escudo ocupo, ¿sí? A veces en las relaciones interpersonales estoy estudiando algunas cosas y claro, me han hablado toda la semana de las relaciones interpersonales, del cómo hablar, qué no hablar y cosas así. Pero en las relaciones interpersonales a veces tenemos escudos prefabricados, incluso casi por cada persona. Entonces decimos, no, este lo trato así, este viene, entonces tengo un escudo verde, un escudo azul, ¿cierto? Los más sofisticados ya tienen un escudo, una parrilla de escudos, son como Iron Man. ¿Sí? Pinchan así y sale así una parrilla de opciones para levantar un escudo. Pero no, en el reino hay un escudo y es el escudo de la fe. ¿Amén? Y no es un escudo reactivo, es un escudo activo. Y vamos a entender por qué es activo, ¿sí? Con papeles un poco más lento. Ahora, el escudo, la misma pregunta, muy similar a la anterior, y quizás queda más claro. ¿El escudo es para vencer o para defender? ¿El escudo de la fe es para defender o es para vencer? Dice la palabra en 1 Juan 5, 4 al 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Dice que nuestra victoria sobre el mundo es la fe. Entonces, la fe no está dispuesta para que ante el mundo estemos así, el mundo me está golpeando, no. La fe es nuestra victoria sobre el mundo. Entonces, si mi escudo es de fe, es un escudo de victoria. Disculpen si a alguno le gustan los ratones, pero no tenemos un escudo para ratones, para estar ahí arratonados, escondidos. Tenemos un escudo de hijo, un escudo de valiente, ¿sí? Que es necesario, pero que no es para estar escondido. ¿Amén? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Y dice la misma palabra en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y acá está una de las claves de nuestro escudo. No es la fe genérica, no es solo la capacidad de creer en algo, porque yo puedo decir que tengo fe, por ejemplo, en Gabriel, que me va a ayudar si es que tengo un problema. Entonces yo tengo un problema, lo llamo y de alguna forma me estoy refugiando en él. Nuestra fe es en el Hijo de Dios. Nuestra fe es en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué nuestra fe está en Él? Porque Él es inconmovible. El Padre de la luz no tiene sombra de variación, no cambia. Entonces yo puedo tener en Él un refugio, puedo confiar en lo que Él dice a ciencia cierta porque Él no cambia, ¿sí? ¿Amén? El escudo que realmente usamos depende de aquel en quien ponemos nuestra fe. Por eso es importante empezar a definir, porque claro, ya sabemos que hay un escudo, ya sabemos que tiene un diseño, ¿sí? Sabemos que ya no es solo para defendernos, pero ahora este escudo depende, o más bien el escudo que manifestamos depende de aquel en quien creemos, aquel en quien depositamos nuestra fe, ¿sí? El escudo de la fe es de la fe en Cristo, no de la fe en otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Dice la palabra que es maldito el hombre que confía en el hombre, que pone en el hombre su fuerza, su confianza. O sea, ese ya es un maldito delante del Señor y suena súper feo, pero es la verdad. Si la Biblia lo dice, ¿cómo lo voy a cuestionar? Y tampoco lo puedo maquillar, ¿cierto? La palabra en
Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces mi fe o este escudo se va a ir construyendo en la medida que yo escucho la palabra. ¿Sí? Este es un escudo que no puedo llegar y comprar. ¿Sí? No puedo decir, ya voy a traer hoy día 10 escudos, el que quiere lo toma y se lo lleva. No, el escudo realmente es un escudo que se va a ir edificando. ¿Por qué? Porque depende de cuánto yo oigo. ¿Sí? Si yo no oigo la palabra, si yo no oigo la voz, entonces no crece en mí la fe y por lo tanto mi escudo no es escudo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces se nota muy rápido cuando realmente estamos caminando en la fe y cuando realmente tenemos activo nuestro escudo. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en fe se nota que estamos caminando en fe. Voy más firme, voy más seguro. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que yo espero. Es convicción de lo que no estoy viendo. Entonces, ante la situación que sea buena o mala, yo estoy firme. Porque tengo convicción, una convicción certera. Y esa convicción certera viene de aquel que me da la convicción. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? El escudo de la fe se forma o reforma en la medida que escucho la voz del autor. O sea, en la medida que yo le escucho, yo voy formando, voy levantando mi escudo. El trabajo que hicimos la semana pasada consistía no solo en que me voy a imaginar un escudo, ¿sí? Y le voy a poner cosas que me suenan bonitas, que se vea poderoso, le voy a poner un buen león, una espada así bien poderosa, ¿cierto? Porque quiero un escudo que sea potente, que intimide. Pero el dibujito no intimida a nadie. No basta con tener un mega dibujo. No había que ser un súper artista para tener un buen escudo. Se trata de eso. Quizás alguno hizo un escudo muy simple, puso una perla y el Señor le dijo, lo único que te digo por ahora, y si creen en esa perla, entonces es suficiente para poder contener los dardos del enemigo. No se trata de la abundancia de conceptos, se trata de haber oído la voz claramente y haberla plasmado y listo. ¿Sí? A veces uno quiere llenar de conceptos y casi teníamos una pizarra composite llena de ideas, una lluvia de ideas para el escudo, a ver ya quién da más. Y no. Necesitamos solamente una voz que me diga la verdad, que me va a sostener en el momento crítico o en el momento en que yo deba conquistar. Amén. Entonces no quiero que se cuestionen su escudo. Creo abiertamente en que lo que el Señor les entregó fue inspirado por Él y que necesitamos desarrollarlo. Amén. Pero el autor es Él. Si Él es el autor de la fe, entonces es el autor de mi escudo. ¿Cierto? ¿Se entiende? Son asociaciones nomás. Ahora, ¿por qué es un escudo que yo digo y yo me paro en la posición de que este escudo no es para defender, sino que es mucho más para, no sé si para atacar, pero para tener una acción más proactiva? Porque si la voz del Señor es como una espada, si la voz del Señor es tan potente, capaz de juzgar en verdad, y si dice la palabra también que la voz que sale de su boca es como una espada afilada, y si esa es la voz que está formando mi escudo, entonces mi escudo no debería ser una cosa muy reactiva. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la voz que configura mi escudo es una voz que es mucho más de ir al frente que de estar escondida. O sea, cuando hablamos del rugido, ¿cierto? Rugido suena así, a rugido, ¿verdad? Yo no me imagino un león rugiendo de miedo, ¿verdad? Entonces, si mi rey, si mi Señor ruge sobre mí y en eso me quiere dar identidad, si en eso quiere formar en mí un escudo de fe, entonces mi escudo no es para estar arratonado, es para ser un león. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la naturaleza de aquel que lo forma es así. Porque Él no reproduce algo que no tenga que ver con su naturaleza. ¿Se entiende? ¿Amén? Pasamos a la segunda hoja. No, si no es tanto. Oye, escribí las palabras. Oye, es un ejercicio súper bueno para aprenderse la palabra. ¿Sí? Paréntesis. Estábamos la otra vez en una intercesión y el Señor nos habló y nos estaba confrontando en algunas cosas de nuestra forma de vivirlo. Y nos dijo que no era bueno que dependiéramos de que nos soplara la palabra. ¿Sí?
Lo voy a explicar. Hay veces en que estamos en intercesiones y el Señor te dice el Salmo 15. Entonces vamos al Salmo 15, uno lo lee y uno dice, wow, poderoso. Pero el Señor nos dijo, ¿por qué te conformas con eso? ¿No debería estar el Salmo 15 ya en tu corazón? ¿Sí? Y nos hizo un... ¿Por qué? Porque algo que entendíamos tan poderoso, y que lo es, el Señor nos dijo, hay una dimensión un poco más profunda. Cuando la palabra ya está escrita en tu corazón y logras recitarla. ¿Le ha pasado a veces que en un momento X recitas la palabra y le sale el versículo como si fuera un pan de vida que tenían ahí en el bolsillo? ¿Le ha pasado? Sale el pan de vida, pero en realidad no es que salió de un papelito, sino que estaba dentro de ti. Entonces vino algo y ¡pah! Y salió la palabra y ahí quedó. Y Jesús lo hizo así. Venía el diablo a tentarle y ¿qué hacía? Buscaba el pan de vida, se ponía a ojear. ¿Sí? ¿Qué dijo David? Le decía al Padre. No, escrito está, y sacaba la palabra porque la tenía allá adentro. Entonces, por un lado, primero leamos la palabra si no la estamos leyendo. Segundo, esforcémonos porque esa palabra esté ya tan profunda en nuestro corazón que logre brotar como si fuera un manantial. Amén. Y no nos conformemos con que alguien venga y nos sople la palabra. ¿Sí? Amén. Cierro paréntesis. Ahora, ¿en qué consiste, cómo se forma y cómo uso el escudo? Vamos a avanzar un poco en eso. No son respuestas absolutas, la revelación es progresiva, pero estamos avanzando, estamos caminando juntos hacia esto. Amén. Estamos todos descubriendo parte de sus diseños e introduciéndonos a vivirlo. Y es tan glorioso cuando ese vivirlo empieza a dar fruto. Amén. Nadie lo está viviendo, parece. No, estamos mal encaminados, parece. No, no es cierto. Estamos bien, estamos avanzando, pero somos más participativos. Trabajo colaborativo. Estoy estudiando eso. Sí. Ahora, lo que estuvimos haciendo tiene que ver con la identidad, ¿sí? Y escribe, el escudo expresa rasgos de identidad de la casa que son eternos. Eso es lo que hicimos. En un escudo empezamos a plasmar rasgos de nuestra identidad, de lo que Dios dijo de nosotros, que son distintivos, que nos hacen ser de alguna forma diferentes, no en una manera rígida, sino que son un sello de mi casa. Y por eso es que yo lo logro plasmar ahí, porque Dios me lo dijo y estoy tan seguro de eso, que yo lo plasmo ahí porque es parte de nuestra identidad. ¿Sí? Es parte de, lo escribí, de un relato eterno acerca de nosotros. Somos parte de un relato. Dios algo dijo de nosotros. O sea, cuando empezamos a hacer los escudos, el Señor no empezó a improvisar. Chuta, se me olvidó el escudo. Ya, comitiva de ángeles, un par de ideas para hacerle el escudo al hermano. No, el Señor no lo hizo así. El Señor cuando, me estoy adelantando, pero el Señor cuando nos pensó, ya dijo algo de ti. Dijo algo de ti, dijo algo de tu casa, dijo algo de tus generaciones, ya lo escribió, ya lo pensó. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, le decimos, Señor, ¿qué dijiste de mí? Él se contenta porque dice, entendió. Que no está improvisando, sino que hay algo verdadero de Él en la eternidad en mi corazón. Amén. Y esas cosas al Señor le gustan mucho. Le gusta al Señor, le gustan los íntimos que se acercan a preguntarle cosas que pueden ser no tan trascendentales, pero que son tan importantes. Porque están ahí en su corazón. Yo las quiero revelar. Por eso dice que a los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que preparó para eso. O dice, clama a mí, yo te responderé cosas ocultas, cosas que no habían sido reveladas, cosas desconocidas, yo te las quiero revelar. Amén. Amén. Entonces son características de diseño que el Padre escribió de cada uno con dimensiones de fortaleza y consistencia que nos permiten ser inconmovibles. ¿Sí? La voz del Señor sostiene el mundo. Su voz sostiene lo creado. Su voz sostiene todas las cosas. Cuando yo me involucro con su voz y la creo, entonces puedo ser inconmovible. O sea, si su voz está sosteniendo toda la creación, ¿cómo no me va a sostener a mí? Por eso es que cuando nos metemos con su voz y la creemos, entonces nos hacemos inconmovibles. Y no es que tenga que andar con un escudo en el brazo, aunque a veces sí lo expresamos, sobre todo en ciertas instancias donde literalmente el Señor nos planta un escudo en el brazo. Pero en la vida, cuando voy en el metro sin un escudo, o sin quizás esa conciencia de que voy con un escudo en el brazo, en verdad la misma palabra en su diseño me blinda, porque yo vivo en la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Pueden juntar la puerta, por favor? Ah, no, hay un pequeñín. No, cuando se pueda. Perdón, que pensé que había quedado abierta. Lo siento. Y esta palabra, lo que el Señor habló de cada uno de nosotros como rasgos distintivos, ¿sí? Constituye nuestra fortaleza, constituye nuestra consistencia, constituye sustancia de lo que somos. Amén. Entonces lo que nos defiende de alguna forma es la palabra del Señor dándonos sustancia, dándonos consistencia. Y a veces lo que nos falta en la vida es consistencia. A veces tenemos muchos conceptos, ¿sí? A veces tenemos muchas ideas, incluso ideas del reino, ideas del Señor, pero nos falta sustancia, falta que eso realmente se deposite en mí y que se exprese desde mí. Amén. Porque vivir el reino es eso. Vivir el reino no es hablar del reino. ¿Sí? Pablo decía que el reino no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es comida ni bebida, aunque comemos y bebemos, ¿cierto? Sino que consiste en justicia, en paz y gozo. Entonces, cuando yo en mi vida no expreso ciertas características del reino, entonces puedo mirar que en realidad es mucho más teoría que algo cierto. Pero cuando en mi casa hay justicia, hay paz, hay gozo, cuando vivo en el poder del Señor, entonces digo, el reino de Dios está aquí. ¿Qué decía Jesús? Si por el dedo de Dios echó fuera demonios, es porque el reino de Dios está aquí. O sea, si hay una expresión del reino aquí, es porque está el reino. ¿Sí? ¿Y cómo yo expreso el reino del Señor en mi vida o en mi casa? A través de la manifestación de lo que el reino dice acerca de mi casa. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hemos estado dibujando? Lo que dibujamos es una expresión de la eternidad. Lo estamos aterrizando, uniendo, decimos, cielo y tierra, ¿cierto? Y hemos entendido que en esas expresiones, como decía Javier la semana pasada, en expresiones incluso artísticas que se pueden llamar, como en el dibujar un escudo, estamos haciendo una unión, estamos diciendo esto que está en el cielo, yo lo expreso de alguna forma acá en la tierra. Amén, pero no basta con que esté en el papel, necesitamos manifestarlo. Amén. No basta con hacer un dibujo, es necesario entrar en el relato eterno que lo sustenta. ¿Sí? Me centro harto en el dibujo porque es algo que ya hicimos. Pero digo, no basta con quedarnos con el dibujo que hicimos. Detrás de ese dibujo hay un relato. Es muy curioso ver escudo así de esos antiguos, que además de ser escudo era la puerta de un libro. ¿Sí? El escudo de la familia a veces se plasmaba en el libro de la familia. Y en el libro de la familia, como una libreta de matrimonio, en vez de estar el escudo del gobierno de Chile, estaba el escudo de la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detrás del escudo, detrás de esa representación profética, hay un relato de Dios diciendo qué es lo que significa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando puso Javier el escudo de Chile al lado salían algunos puntos que lo describían? Bueno, al lado de nuestro escudo en el Señor, hay un relato que habla acerca de lo que significa ese escudo. Entonces no basta con tener el dibujo, necesitamos meternos con el relato, porque el relato es lo que sustenta el dibujo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Amén? Bien. Ahora, ¿cómo se forma el escudo? ¿Cómo salgo del dibujo a formarlo, a que se exprese? Escribí entrando en la historia eterna. El relato escrito por el autor. ¿Sí? Nuestro escudo tiene un autor. Y para que se forme en mí, yo tengo que entrar en lo que él escribió. ¿Sí? No basta con que el Señor nos diga o nos relate un cuento acerca de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos le han contado un cuento a algún niño, por ejemplo? Y le cuentan una historia, y el niño se imagina la historia, pero nunca entró en la historia. ¿Sí? Por más que se la haya imaginado, no necesariamente entró en la historia. Entonces nosotros no tenemos que ser como receptores o como oidores solamente de nuestra historia, tenemos que ser los actores de nuestra historia. ¿Sí? Tenemos que ser los protagonistas de nuestra historia, porque a veces como que la historia nos la cuentan, ¿no? Va pasando la historia, y uno dice, Señor, qué buena la historia, y el Señor dice, si esa es tu historia, que no la estáis viviendo. Sí. Entonces
Y dice la palabra en el Salmo 139, 16, 18. Esta palabra me conmueve mucho. Y dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas las cosas que habrían de suceder sin que todavía yo empezara a vivir. ¿Qué quiere decir? Dios, el Señor, nuestro papá, escribió un relato de cada uno de nosotros. Antes de nacer, escribió las cosas que nosotros habríamos de vivir. Después en Efesios confirma también la palabra, dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Dios escribió una historia sobre ti, ¿sí? Y no es una historia mezquina, David lo describe y sigue diciendo, cuán hermosos son, oh Dios, tus pensamientos. O sea, cuán potentes, cuán poderosos, cuán abundantes, cuán gloriosos son tus pensamientos. Si los enumero se multiplican más que la arena, o sea, son infinitos. Y a veces descubrimos un pensamiento del Señor y nos quedamos con eso. ¿Sí? Siendo que si los enumeráramos, son más que la arena. Y de alguna forma el Señor quiso hacer eso con Abraham cuando lo sacó de su casa. Le dijo, mira, cuenta la arena. Se multiplican más que la arena. ¿Sí? Dios estaba haciendo que Abraham, el padre de la fe, estamos hablando del escudo de la fe, entonces Abraham posiblemente tenía un buen escudo, ¿cierto? Me imagino, si el padre de la fe debía tener un buen escudo. Dios le dice, mira, sal y ponte a contar la arena. Cuenta las estrellas. Le estaba hablando de generaciones, le estaba hablando de sus sueños. O sea, los sueños del Señor son las generaciones. Amén. Me va a servir más estar sentado. Después me paro. Entonces, a veces nos restringimos tanto en un Dios tan abundante. Somos tan escasos delante de Él porque a veces nuestros propios pensamientos son tan mezquinos. Dice el Señor que sus pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Y a veces el mundo como que nos vence un poco y tenemos más pensamientos de no paz o más pensamientos de no bien. ¿Le hace sentido? Que a veces tenemos una mentalidad de tragedia y que si suena el teléfono a las 3 de la mañana no lo asociamos con que nos llegó una bendición. Y dice la palabra que el que teme al Señor no temerá el terror nocturno. ¿Sí? Obviamente está temblando, terremoto, empezamos. Y sí, un temblor ya. Y el pensamiento de bien, el pensamiento de paz. ¿Sí? O a veces tenemos un proyecto en la vida y llevamos 10 años viviendo en ese proyecto solamente y nos dimos cuenta que había una abundancia de proyectos, de pensamientos, de sueños del Señor sobre nosotros, no lo logramos mirar. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué pasa eso. ¿Sí? Pero lo primero que abro como José es una dimensión de sueño, una dimensión de abundancia, de pensamiento, de riquezas de gloria del Señor sobre ustedes. Y cuando estábamos adorando, su luz empezó a resplandecer y empezó a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que conociéramos las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Efesios 1, 18, 19. Eso dice. Empezó a abrir nuestros ojos. ¿Para qué? Para que veamos que hay más. Tu vida es mucho más de lo que has vivido. ¿Quién dijo amén? Amén. Sí, es que es mucho más. ¿Sí? Entonces a veces vivimos como derrotados, como personas sin fortaleza, como personas sin escudo. ¿Por qué? Porque desconocemos los pensamientos del autor, porque no tenemos idea de lo que dice ese relato. Y peor aún, formamos a nuestros hijos, formamos las generaciones con esa misma dinámica. No les damos un sueño, no les damos un pensamiento de Dios. No tenemos idea qué es lo que Dios piensa de ellos. Y tienen que ellos ahí, como a los 18 años, experimentar la crisis terrible de decir qué voy a hacer. Perdón si suena duro, pero es verdad. Otro me puede decir, tú no has tenido hijos. Sí, es verdad, no he tenido hijos. Pero los voy a tener y voy a procurar con mi señora, voy a procurar el poder formar a nuestros hijos según lo que hasta ahora hemos entendido. No estamos poniendo un peso de culpa, sino que estamos entendiendo y conforme a eso estamos avanzando. Entonces, si no lo hice así tanto con mi hijo, bueno, vendrán los nietos.
Y si no, tengo más niños, está lleno de niños allá en la sala que necesitan personas. Y hay generaciones allá afuera que necesitan a alguien que los conecte con el diseño eterno. Alguien que lo conecte con esa voz, con ese relato que se escribió. ¿Sí? Porque el infierno es experto en escribir cualquier tontera acerca de la gente. Y condiciona así su vida, condiciona así su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de creer. Amén. Pero nosotros tenemos una mente. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de entrar en Él y visualizar lo que Él ve. A veces decimos, los ojos del Señor recorren la tierra, y uno se imagina, los ojos del Señor están recorriendo la tierra, porque eso dice la palabra, ¿cierto? Los ojos del Señor son los 7 fuegos que están delante de su trono, que dice la palabra que recorren la tierra. Uno se imagina esos ojos tan puros juzgando la tierra, y no. Esos ojos también están mirando en esas generaciones un diseño, un propósito. ¿Sí? Esos ojos del Señor que recorren la tierra no solo están ahí para juzgar y generar no sé qué cosa, porque a veces uno lo asocia con eso. Quizás yo lo asocio con eso. Y estoy generalizando, pero en este caso yo soy el emisor de este mensaje. ¿Sí? Así que bueno, después lo podríamos discutir, pero no. A veces, al menos, yo lo he entendido así, pero entiendo que los ojos del Señor no están recorriendo por justicia y juicio solamente, sino que por misericordia y verdad. ¿Qué es lo que va delante de su rostro? Misericordia y verdad van delante de su rostro. Amén, es lo que motiva, lo que mueve su corazón. ¿Sí? Los ojos de Cristo mirando a las multitudes, decía, son como ovejas que no tienen pastor. Y dice que se conmovía, tenía compasión. La compasión es un dolor interno, profundo, acerca de la condición que tiene el otro. Eso es compasión. Nos falta mucha compasión, ¿sí? Porque a veces somos absolutamente indiferentes a los que están afuera y a veces hacemos algo. Pero de ahí a sentir el dolor que Jesús sentía, porque compasión es eso, búsquelo, compasión es como un dolor profundo en las entrañas, donde la necesidad del otro se hace tan propia que tengo que hacer algo. Amén. Por eso Jesús fue a la cruz, porque éramos como ovejas sin pastor. Entonces le dolió tanto que dijo, bueno, pago el precio. Y soy su pastor. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Qué lindo el Señor. Impresionante. Entonces hay una dimensión de sueños que Dios escribió sobre cada uno de ustedes. Cierre sus ojos. No es tan difícil. Y diga o piense, que el Señor escribió tanto acerca de ti. Diseñó tanto acerca de ti, escribió tanto acerca de ti. No es necesario que sigas viviendo lo que hasta el día de hoy vives. Hay más. Hay más. Hay más. Yo creo que se comienza a abrir en tu corazón la eternidad que Él sembró. Esas semillas que puso en tu corazón comienzan a reaccionar a la voz. Y las aguas del Señor comienzan a venir como su palabra fresca a despertar la fe. Y declaramos que su palabra no vuelve vacía, sino que prospera conforme a lo que la envía. En el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Se abre, se despierta. Esa luz que estaba viniendo hace un rato del Señor comienza a abrir tus ojos para mirar ese destino poderoso que el Señor preparó para ti al conocerle y para manifestarle en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. No hemos terminado. Entonces, ¿qué hora es? Ya, me voy a apurar. Escribí, somos una profecía del cielo. El Señor escribió un libro acerca de ti. ¿Sí? Y una vez el Señor, yo estaba viendo una película. No quiero cegar el mensaje, pero estaba viendo una película que se llama Narnia. ¿Han visto Narnia? Buena o mala, puede ser discutible, pero a mí me gusta mucho esa película. Y yo la estaba viendo y el Señor me dijo, tú eres una profecía del cielo. Y yo, quedé así, loco. Con mayor razón vi la película. No la estoy promoviendo, pero es muy buena. A mí me gusta. A mí me gusta la película de Narnia. Básicamente por algo. Una cosa me gusta dentro de todo.
es que ellos se meten en un armario dentro de una realidad absolutamente escasa. Estaban jugando y se escondieron en un armario. O sea, qué cosa más fome. ¿Sí? Uno puede estar ahí un rato, pero se esconden en un armario y de repente entran en una dimensión nueva. ¿Sí? Entraron a un lugar absolutamente distinto, amplio, era todo un reino. Y llegan y se encuentran con algunos personajes. ¿Sí? Y los personajes lo miran, como que desconfían. Y a la medida que avanza la película se dan cuenta que en ese lugar había toda una historia, toda una profecía acerca de 4 personas, que eran ellos mismos. ¿Sí? ¿Alguno no ha visto la Narnia? Bueno, en el Titanic no pasó. El Titanic no pasó, pero vea Narnia. Bien, pero los demás sí vieron Narnia, al menos un pedacito, ¿no? Fabi, no. Por favor, la película Su mamá, no ha visto Narnia. Vamos como en la cuarta. O sea, van como 4 Narnia. Sí, pero bueno, la primera es como ya. Es otra cosa, no es que la haya visto muchas veces. Pero bueno, la cosa es que ellos entran jovencitos en un periodo de guerra, en una familia pobre. Si ese es su contexto. O sea, estoy yendo a lo limitado de su vida y se dan cuenta que había sido escrito de ellos que eran reyes y que tenían un destino de liberar a todo su mundo, entre comillas, de los poderes maléficos que se operaban. Pero se encontraron con algo que estaba escrito de ellos. De repente se encontraron que había algo de ellos ahí. Y nosotros cuando entramos al reino empezamos a descubrir lo mismo. Voy caminando y de repente el Señor me dice, mira, eso lo preparé para ti. Sigo avanzando, eso lo preparé para ti. Yo te puse aquí por esto. Te puse en Ciudad de Luz, te llamé a tal lugar, te hice viajar por esto. Y empiezas a darte cuenta que tu vida no está siendo improvisada, sino que cuando te conectas con el autor, entonces tu vida empieza a manifestar lo que él escribió. Amén. Eso da lugar a un escudo. Eso da lugar a un escudo. Cuando tú te metes a escuchar directamente del autor lo que dijo de ti. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces no es una invitación a que vean Narnia. Es una invitación a que lean el libro. No. A que vean su libro, lo que el Señor escribió de ti. El Señor escribió acerca de ti. Y está interesado en que lo descubras. No solo una parte, no solo una hoja. Escribió un libro inmenso acerca de ti, de tus generaciones que en comunión con Él puedes empezar a leer y saber acerca de ti, acerca de tu casa, acerca de tus hijos, acerca de los hijos de tus hijos y puedes extenderte. Puedes empezar a leer tanto más hacia adelante. Y te vas a dar cuenta de repente que hay páginas escritas hacia atrás que no fueron muy bien escritas y el Señor te da la oportunidad de enmendar la historia hacia atrás. Eso es impresionante. De reescribir la historia en algunas situaciones. Eso es poderosísimo. Pero se encuentra en una dimensión de eternidad. Ahora, ¿dónde está el libro escrito de ti mismo? ¿Dónde está? Que alguien lo diga, alguien que levante la mano y lo diga. Seamos participativos. Alguien, sin temor. ¿Dónde está? ¿Quién dijo? ¿Sí? ¿Ya? Correcto. Dice la palabra en Eclesiastés. No, es que estamos en la misma historia. Estamos en la misma historia, entonces. Alumna destacada. O no alumna y estudiante. Sí. ¿Se ganó una cena para 2? Bien. Ya. Dice la palabra en Eclesiastés 3:11 que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre
sin que el hombre logre conocerla. Eclesiastés es un libro que muestra la vida del hombre que no conoce la eternidad en su corazón. Toda su vida es trabajo y el trabajo es vanidad y aflicción de espíritu. Así describe Eclesiastés, es ese hombre que teniendo eternidad en su corazón no la ha descubierto y vive su vida pésimamente. Y dice, el único bien del hombre, el único fruto real de su trabajo es comer y beber de lo que hace, nada más. O sea, llevó la vida, el fin de la vida, o la satisfacción máxima al satisfacer comida y bebida. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra del reino? Que no es comida ni bebida. ¿Sí? Hay una diferencia polarizada entre ambos sistemas de vida. Una vida sin eternidad es pan y bebida. Una vida llena de eternidad es justicia, paz y gozo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces está escrito en tu corazón y está escrito en el corazón del Padre porque nació de Él. ¿Sí? Brotó desde su corazón. Dice que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. De lo que hay en su corazón habló sobre ti. Y no lo sacó de su corazón. ¿Sí? La separación que tuvo el hombre con Dios separó posicionalmente al hombre, pero nunca salimos de su corazón. Nunca dejamos de ser amados por Él. Nunca dejamos de ser deseados por Él. Nunca dejó de creer en ti. Amén. ¿Sí? Ahora la palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor. ¿Sí? Si nuestro libro tiene un autor abajo, ese es Jesús. Ese es Jesús. Amén. Y Jesús fue inspirado por el Padre en escribir acerca de nosotros y Él mismo decidió ser el consumador. Por eso es que, por más que conozcamos las líneas de nuestro libro, no nos basta con saberlas, necesitamos estar vinculados, relacionados íntimamente con el autor, porque Él la escribió y Él la cumplió. Si tú quieres cumplir la historia, si tú quieres vivir la historia de Dios en tu vida, necesitas unirte con Cristo. Amén. No basta con saber lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Ahora, vamos bien, ¿cierto? ¿No estoy muy fome? ¿Están cansados? Me quedan 2 horas. ¿Quién es el autor? Y acá una pregunta para reflexionar. ¿Quién es el autor de tu vida actualmente? Si miras cómo estás viviendo, si miras los frutos de tu vida, ¿quién es tu autor? ¿Qué líneas estás viviendo? ¿Sí? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está estrictamente relacionada con mi escudo. Si mi escudo se trata de lo que está escrito y yo no vivo lo que está escrito, mi escudo no va a dejar de ser un papel. ¿Sí? ¿Cuánto manifiesto de eso? Depende de cuánto me he entregado al autor para que se exprese lo que escribió acerca de mí y se manifieste en la tierra. Dice la palabra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Eso es para después de todos los hechos apocalípticos, si alguno los quiere tomar o no. No, eso es para hoy. Cristo hoy día quiere manifestarse en tu vida con gloria. Amén. Cristo hoy día quiere manifestar esa eternidad, lo que escribió acerca de ti. Él está convencido de lo que escribió sobre ti. Por eso Él es el autor y el consumador. Él cree firmemente en ti. Pero necesitamos fundirnos con Él para creer con Él. Amén. Entonces, ¿quién es tu autor? ¿A quién le darías la autoría de los días de tu vida o de las consecuencias que hoy día estás viviendo o de los beneficios? Cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? ¿Cuál es tu escudo realmente? O sea, el escudo que realmente usamos tiene relación con el autor que realmente ha definido nuestra vida. ¿Sí? La relación con el autor determina el cumplimiento de lo que escribió sobre nosotros y el nivel de consistencia de nuestro escudo. Nuestra relación con el autor define cuánto de lo que dice yo vivo.
¿Cierto? ¿Sí? Por eso es que la Biblia tampoco es un libro mágico. No lo es. No por solo recitar cosas que están en la Biblia se cumplen. ¿Sí? O sea, yo puedo leer la Biblia como un libro más. Hay mucha gente que la lee como un libro más. Hay algunos que la leen para discutirla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no basta con leer el libro. Es necesario creer y experimentar, vivir, llevarlo al plano de la acción. ¿Sí? Con el autor. La separación del pecado, y acá viene el por qué vivimos como vivimos. La separación del pecado nos apartó del autor y ocultó su escrito. Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, ese escrito eterno que estaba ya en su corazón se escondió, se fue para adentro. ¿Sí? Y el hombre perdió la capacidad de comprenderlo, de entenderlo. ¿Sí? Ahí perdimos la historia, perdimos el rumbo. ¿Sí? Y asumimos nosotros la pluma para empezar a escribir nuestros días. El hombre cuando sale de Edén se ve expuesto a un escenario adverso y tiene que empezar a escribir él sus días. De hecho, si no trabaja, se muere. ¿Cierto? Con el sudor de tu frente vas a comer todos los días de tu vida. Y si no trabaja, ¿qué pasa? Se muere. Antes pasaba eso, ¿no? Antes Adán se dedicaba a vivir lo que estaba escrito acerca de él. Salió de ese lugar, salió de la presencia del Señor, salió de su gloria, salió del autor y empezó a ser él el autor en un escenario adverso. Y en ese escenario adverso había otro reino, ya no estaba el reino del Señor, había un imperio, el imperio de la muerte. Y según el imperio de la muerte se empezó a inspirar el escrito contemporáneo del hombre. ¿Sí? Entonces el hombre escribe inspirado por otra voz. Si el... No, mejor después lo digo. Hebreos 2:15 dice que el Señor participó tal como nosotros en la vida para vencer al que tenía el imperio de la muerte, dice esto es al diablo, y dice, y librar a los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. El temor de la muerte es lo primero que entra en el corazón del hombre cuando sale del Edén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo primero que le surge, o sea, ya tuvo que trabajar para vivir. O sea, sabía que si no comía, o sea, si no trabajaba, no comía, y si no comía, se moría. Listo. O sea, ya empieza a surgir una cosa instintiva, natural. Nace el concepto de la supervivencia. Y la supervivencia está ligada al concepto de la muerte. Si necesito sobrevivir es porque me puedo morir. ¿Cierto? ¿Sí? Si no, ¿para qué me preocupo de sobrevivir si sé que voy a vivir? ¿Verdad? Los niños están muy preocupados de sobrevivir. Están preocupados de trabajar. Están en el entorno de su padre, de su casa. Entonces no se preocupan de eso. Tienen que preocuparse de vivir lo que está escrito de ellos. Amén. El temor genera la construcción de escudos que esconden al hombre en trampas de cautividad. ¿Sí? Dice la palabra que por temor de la muerte estaban sujetos en esclavitud. ¿Sí? Vivían sujetos a servidumbre. Quiero que se entienda esto. El hombre sale del reino, el hombre sale de Edén, sale del lugar correcto, sale de su entorno correcto y empieza a improvisar la vida y a escribir lo que se le ocurría. Y ese escrito estaba inspirado por una voz de la muerte, que es el temor. ¿Sí? La voz de la muerte es el temor. Ajá. Y el temor empieza a conducir las decisiones del hombre. ¿Y qué es lo que termina produciendo? Que el hombre empiece a entrar en ciertas cautividades o a entrar en ciertas trampas. Dice la palabra, por ejemplo, el temor literalmente funciona con trampas que, además de esclavizar el alma y cohibirte o impedirte hacer cosas que tienes que hacer, dice que el mal que me temía me sobrevino. Entonces al final es como un gancho contra lo que temo, y lo que temo de alguna forma me va persiguiendo y nunca me deja tranquilo. Eso es una forma de esclavitud. ¿Sí? Puedo no estar metido en una cárcel literalmente, pero puede haber algo siguiéndome todos los días que siempre me está persiguiendo. ¿Sí? Hay algunos que, por ejemplo, le tienen temor a la enfermedad. ¿Por qué le temen a la enfermedad? Porque se pueden morir. ¿Cierto? La muerte saca una voz, la enfermedad, y viven perseguidos por la enfermedad. Hipocondríacos.
todo es enfermedad, tengo remedio para todo. Voy de vacaciones a descansar con un botiquín que pesa más que la maleta de la familia. Yo he visto eso. Yo lo he visto, no en mi caso, no, pero lo he visto. Tengo tíos que funcionan así. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasar. Te puedes caer, te puedes ramillar, te puedes enfermar del estómago, te puede doler la cabeza, te puede dar cualquier cosa en el viaje. ¿Se justifica o no se justifica tener remedio en ese escenario? Y la fe, hermano. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu escudo? Yo digo, a mí no me roban. Y nunca me roban. He perdido sobres con plata. Mucha plata. Y aparece, ahí están, intactos. Y digo, Señor, a mí no me roban, a mí no me roban. Porque una vez el Señor me dijo, yo te vine a dar vida en abundancia. Y dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Entonces yo dije, claro, está contraponiendo ideas a Jesús. Jesús está hablando y dice eso dentro del mismo, creo que el mismo versículo incluso. O sea, la misma idea, él dice, mira, el ladrón vino a matar, a hurtar, a destruir, pero yo vine a dar vida en abundancia. Entonces yo dije, ¿en qué vivo? ¿Vivo en la abundancia o vivo en el que me maten, me destruyan o me roben? ¿Dónde decido vivir? ¿A quién le creo? ¿Le creo al ladrón o le creo al que me vino a dar la vida? ¿A quién le creo? Pregúntese, ¿a quién le estoy creyendo? ¿Vivo preocupado de que me van a robar? ¿Vivo preocupado de que me van a matar? ¿Vivo preocupado de que me pueden destruir? ¿O estoy disfrutando una vida en abundancia en Cristo? No estoy hablando de la prosperidad, no estoy hablando de una vida sin problemas, sin situaciones difíciles, no se trata de eso. Se trata de que yo vivo con el autor. Entonces a veces voy caminando, no entiendo algo y le pregunto, Señor, ¿esto qué es? Él me dice, mira, dobla a la derecha. Y ahí está lo que preparé para ti. Amén, Señor, voy para allá. Y hay momentos en los cuales no entiendo nada y no me dice nada, pero después me dice, bueno, ahora te lo explico porque necesitaba que lo viviera y ya, está bien. Pero lo entendí. No tengo procesos que todavía están abiertos porque nunca lo entendí, sino que Él me dijo, mira, esto lo viviste por esto, ahora aprende, crece. ¿Se entiende? Pero necesitamos conectarnos con el autor porque eso es lo que Cristo vino a hacer. No tenemos que vivir sujetos todavía a esclavitud, a servidumbre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Les hace sentido? Amén. El temor genera la construcción de escudos que... eso ya lo dije. La cautividad busca apartarnos de la vida y esconder el relato del autor sobre nosotros. El infierno, el diablo no quiere que tú sepas lo que Dios escribió de ti. Porque el día en que tú te conectas con el autor y con el relato, empiezas a ser terrible. Terrible en el reino. El menor en el reino, dice, es mayor que el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué te da esa capacidad? El que te conectaste con el relato y con el autor y empezaste a vivir. Y por eso Jesús dice, van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Y uno dice, ¿cómo si es Jesús? ¿Y yo voy a hacer algo más? Claro, porque Él ya sabía, si Él lo escribió. Entonces Él ya sabía que Mariela iba a vivir cosas poderosísimas. Entonces dijo, claro, si ella llega a creer y llega a conectarse con la historia que yo escribí en su corazón y se conecta conmigo, va a hacer cosas mayores que yo porque yo mismo la escribí. No es que ella va a ser mayor que yo porque yo sigo siendo el autor, dice el Señor. ¿Cierto? Pero va a caminar conmigo. ¿Amén? ¿Sí? Por eso es que la Biblia llega a decir que nosotros somos más que vencedores. ¿Cómo están tus niveles de victoria en la vida? ¿Cómo están en áreas de la vida? ¿Cómo están los niveles de victoria? A veces que no nos hemos metido con la página del libro que dice victoria. ¿Sí? Y antes el infierno nos plantó un listado de derrotas que están ahí plasmadas y que nos está recordando todo el tiempo que no pudimos en un momento y que ahora tampoco vamos a poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor inspira algo escrito también en el corazón. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me ayudas con el teclado? El infierno no quiere que descubras tu historia. No quiere, nunca ha querido. No quiere que tus hijos la descubran.
Tampoco quiere que tú le digas a tus hijos. No quiere que tú sepas de tus generaciones, no quiere. El infierno busca robarse ese contenido eterno. Porque si lo mantiene oculto en tu corazón, no logra salir a luz. Y tu historia no va a venir del cielo a manifestarse. Tu historia va a salir de ti. Porque tú eres el que está viviendo en ti. O sea, Cristo en ti, pero tú eres el que está desarrollando la vida. Algunos dicen, nadie se puede poner en mis zapatos. Sí, yo tampoco. Y por eso mismo es que tú tienes que meterte con el autor, redescubrir lo que escribió. Porque solo así tu vida va a tener un escudo presente. Tan presente que el resto también se pone a tu alero, se te juntan. ¿O no les pasa cuando ven a alguien con fe? Cuando ven a alguien que de repente como que vive cosas con el Señor poderosas, como que le gusta pegarse a esa gente. ¿Les pasa o no les pasa? Porque veo un escudo activo en él, entonces veo experiencia de fe, veo relato. Sí. El temor responde a la voz de la muerte. El temor escribe una historia de cautividad sin eternidad. La muerte carece de eternidad. La vida es eterna, es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es eterno. Pero la muerte no. La muerte no. Y la fe responde a la voz de Jesús. ¿Sí? Y Jesús escribe una historia de vida y libertad de eternidad. Entonces, el temor responde a la voz de la muerte y escribe una historia de cautividad sin eternidad. La fe responde a la voz de Jesús, el autor. Escribe una historia de vida y de libertad. Amén. Entonces el problema en realidad está en que a causa de todo lo que vivimos y de la iniquidad que arrastramos, hay una seguidilla de eventos de cautividad que nos impiden vivir la libertad. Y por muy lindo que sea el escudo, si estás detrás de una cárcel no lo puedes tomar. ¿Cierto? Por muy lindo que sea el escudo, si estás tan débil y no lo puedes levantar, tampoco te sirve. Amén. Salmos 126 del 1 al 6 habla el salmista y dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y esa es una palabra que a veces se canta con tanto júbilo, pero el contexto no era tan de júbilo, porque estaban deseando el que la cautividad ya se acabara, porque a causa de la cautividad ya no soñaban. La cautividad impide que uno logre mirar la multitud de sus pensamientos. La cautividad impide que uno pueda soñar, que tú puedas mirar más allá. Te mantiene ahí y a veces contigo mismo, te miras el ombligo y nada más. La cautividad produce eso, el temor, el imperio de la muerte, las estructuras de esclavitud, las estructuras de conocimiento ligadas al infierno, a la muerte, al temor, impiden el que uno sueñe y el que uno pueda creer en los sueños del Señor en mi vida. No te deja, ¿sí? Dice la misma palabra en el Salmo 126. Mejor leámoslo. Dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla en la siembra, en verdad
volverá con gritos de alegría trayendo sus gravillas. La cautividad produce al menos 3 cosas. 1, nos deja soñar. 2, impide que la semilla dé su fruto. Andan con la semilla guardada. Tengo tantas semillas, pero están ahí en mi corazón, escondidas. Y por último, produce tristeza. Una vida no abundante, una vida no alegre, una vida no de gozo, no de paz, no de justicia. Una vida a veces con pesadumbre, ¿sí? Y entre nosotros no debe ser así. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Efesios 4:8, dice que el Señor descendió a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, el Señor, la cautividad en su consistencia fue quebrada. Y nosotros debemos salir de la vida cautiva. Amén. Para meternos en ese relato. Pero llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aún más nos trasladó de la potestad de la tiniebla al reino de su Hijo amado. Y nos posicionó en lugares celestiales. Nos sacó de la cárcel y nos puso en el cielo. Amén. Y aún nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos dio el privilegio de sentarnos con Él. Entonces hoy día vamos a orar. Vamos a meternos con el autor. ¿Les parece? Y les voy a pedir que puedan examinar las hojas que ya escribieron o que hoy día trajeron escritas de su vida y decir: Señor, acá está mi hoja. Acá está lo que yo ya escribí hasta el día de hoy. Señor, tú eres mejor autor que yo. Señor, quiero entrar en tu historia. Porque si entras en su historia, tu vida va a tener un cambio tan profundo o una mejora tan profunda. Y mientras más nos afinamos en su historia, la vida comienza a ser tan abundante, tan poderosa, tan llena de eternidad. Amén. Amén. ¿Sí? Cierre los ojos y háblele al Señor. Examina nuestro corazón, Señor. Pruébanos, Señor, y conoce nuestros pensamientos. Mira tú nuestros caminos, Señor. Mira, Señor, los días que se han escrito de nosotros en la tierra. Queremos, Señor, que nuestros días se escriban según lo que tú ya escribiste.
Tú eres, Señor, el autor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Tú eres el autor, Señor. Tú eres el autor. Tú eres el autor, Señor, fiel y verdadero. Tú eres el autor. Tú eres el autor, Jesús. Haznos oír tu voz. Haznos oír tu voz. Amado Rey, el sonido de tu voz. Haznos oír tu voz. Despierta nuestro corazón, el sonido de tu voz. En el sonido de tu voz, las palabras de tu boca son nuestro anhelo. Anhelamos tus palabras, precioso Rey, el sonido de tu voz, las palabras de tu boca. Anhelamos tu voz, anhelamos tus palabras. Hoy dejamos las fuentes de las que hemos bebido. Tú eres la fuente eterna, eres tú. Nos acercamos confiadamente. Seguimos tu voz, seguimos tu voz. Como una espada de dos filos es tu voz, traspasando los velos, traspasando los cerrojos. Tu voz como una espada, tu voz como una espada, está traspasándonos, está abriendo un camino en nuestro corazón, despertando la eternidad, despertando la eternidad, despertando la eternidad, despertando tu voz en mí, despertando tu eternidad, despertando tu eternidad, despertando está la eternidad en nuestros corazones. Te está llamando, deja tu propia fuente, deja tu propio libro. Suelta la pluma de tu mano, suelta la pluma de tu boca, vuelve a mis palabras. Es su voz llamándonos, te está llamando su voz, te está llamando su voz, te está trasladando. Cuando despiertas a su voz, cuando despiertas a su voz, está hablando a tu corazón, está hablando a tu corazón, te está llamando a su historia, te está llamando, te está llamando a su historia. Deja
esas páginas que pesan en tu corazón. Acércate al autor. Acércate al autor. Nadie lo puede hacer por ti. Sé activo. Hay algunos que miran las páginas de su libro y se aferran a ellas. Algunos miran tiempos pasados como los mejores. Algunos siguen deseando lo que pasó. Hay algunos que cerraron su libro. Cerraron su libro porque dijeron que ninguna cosa buena se podría escribir, que no había algo mejor. Hoy día el Señor te llama y te dice: tráeme tu libro, tráeme tu corazón. Yo te pido que seas activo. Acércate al Señor y entrégale tu libro. Suelta esas páginas que escribiste o se escribieron en tus días.
Jesús, Jesús, respondo a tu voz, respondo a tu voz, reconozco tus palabras, son mi eternidad, respondemos a tu voz, 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 seguimos tu silbido, respondemos a tu voz, salimos de toda morada, salimos de todo lugar que edificamos para nosotros mismos, salimos tras tu voz, salimos tras tu voz, de toda morada de maldad, toda morada de temor, salimos tras tu voz, escuchamos tus palabras, escuchamos tu canción, hoy seguimos tus palabras, hoy seguimos tus palabras. Oh. Vamos, responde a su voz, responde a su voz, responde a su voz, comienza a seguir esa voz que está abriendo caminos, esa voz que está abriendo dimensiones en tu corazón. Escúchala y créela, síguela. Es una voz, ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme, su voz, ven, sígueme, mis pasos son tus caminos, ven, sígueme, ven, sígueme, sigue mis calzadas, sigue mis caminos, sigue mi voz, sigue mi voz, seguimos su voz, sigue su voz, nos guiará aún más allá de la muerte, su voz nos guiará aún más allá de la muerte, es su voz, nos guiará aún más allá de la muerte, es su voz, nos guiará más allá de la muerte, es su voz, vamos, ponte de pie, nos guiará más allá de la muerte, es su voz, nos guiará más allá de la muerte, es su voz, nos guiará más allá de la muerte, es su voz, nos guiará más allá de la muerte, es su voz, nos está guiando más allá de la muerte, nos está llevando más allá de la muerte. Resurrección y vida es el autor, Él venció la muerte. Sigue los pasos del autor, puede
puedes seguirlos más allá de la muerte, 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 nos está llevando, más allá de la muerte. Vamos, decláralo, decláralo, si lo puedes creer, decláralo. Cuando haces esa declaración, comienzas a salir de lugares de muerte. Cuando haces esa declaración, hay prisiones que comienzan a quebrarse. Más allá de la muerte, más allá de la muerte, más allá de la muerte, nos guías más allá. En tu perfecto amor se quiebra todo temor, toda voz del temor que hablaba nuestro corazón, toda voz de temor, toda voz de temor que inspiraba lo que escribías, comienza a diluirse en el amor del Padre, comienza a diluirse en su resplandor. Todo temor comienza a huir, todo temor comienza a disiparse ante el resplandor del Autor sobre ti, ante el resplandor de Jesús resplandeciendo en tu corazón. Se disipa todo temor. Su voz como un soplo, su voz es como un soplo que está disipando el temor, está disipando esa nube de confusión. Sí, Señor, comienza a disiparse ahora. En tu soplo se disipa, en un solo soplo se disipa toda confusión, se disipa todo temor, se comienza a disipar toda angustia en el nombre de Jesús. Toda forma de extravío en tu corazón, si habías perdido el camino, si te habías extraviado en medio del camino, el soplo disipa la confusión ahora. El soplo disipa la confusión. Es su voz. Su soplo es lleno de luz y comienza a trasladarte. Comienza a abrir un camino delante de ti y te dice: ven, sígueme. Ven, sigue mi voz. Ven, sigue mi voz. Mis caminos son más altos. Mis caminos son más altos. Hace tus pies como de siervas para andar en las alturas. Sus caminos son más altos. Sus pensamientos son más. Se multiplican más que la arena. Venimos a ti, Jesús. Eres el autor. Tú eres el autor de nuestras vidas, eres tú. Tú eres mi autor. Yo creo en tu voz. Tú eres el autor. Yo creo en tu voz. Tú eres el autor. Yo creo en tu voz. Tú eres el autor. Y yo creo en tu voz. Lo que escribiste de mí se está levantando. Lo que escribiste de mí se está levantando. Tu soplo mueve todo polvo. Su soplo mueve todo polvo. Su luz está resplandeciendo.
Está despertando la eternidad. Está encendiendo la eternidad en tu corazón. Yo sembré las semillas eternas de su voz. Yo sembré las semillas eternas. Mi embrión vieron tus ojos.